Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Esta reunión en un principio estaba solicitada, hecha para poder crear como una especie de entrevista con un conocido en la ciudad de Bogotá, Vicente. Sin embargo, no pudo estar con nosotros Vicente, por lo que en este momento esta reunión o esta entrevista va a ser abierta y nos vamos a dar el tiempo, bueno, yo me voy a dar un tiempo previo para poder explicar un poco sobre todo lo que tiene que ver con neuropsicofisiología energética de movimiento. Me voy a presentar de una forma muy breve, rápida, voy a platicar un poquito sobre mi trayectoria como creador de técnicas terapéuticas de alto impacto y posteriormente o durante la marcha, por favor, les voy a pedir que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna situación que ustedes quieran resolver de forma muy puntual y específica, me la hagan saber para darnos un tiempo de empezar a resolver cualquier tipo de duda que surja a lo largo de, pues, de esta pequeña charla que vamos a tener entre nosotros. Eh, bueno, vamos a enfocar esta charla. Va a ser muy breve, no tengo planes de quitarles mucho tiempo. Les agradezco a todos su disponibilidad, su tiempo de ponernos, de reunir hoy, para poder entablar un poquito más, extender un poquito más el conocimiento sobre la neuropsicofisiología energética de movimiento. Yo soy Albert Cuaro, soy creador de tres técnicas terapéuticas de alto impacto. Dentro de las técnicas terapéuticas que he creado, dos contienen neologismos, es decir, palabras nuevas en el contexto literario que contienen información con un respaldo, sobre todo ancestral, terapéutico ancestral, práctico ancestral, dentro de la medicina tradicional china y dentro de la medicina tradicional mexicana. Dos de los neologismos que he aplicado, investigado y desarrollado a lo largo de mi trayectoria como terapeuta son, uno, la base de la neuropsicofisiología. La neuropsicofisiología tiene que ver con eh, premisas, aspectos y prefijos que nacen de la neuropsicología y de la psicofisiología. La unión de estos dos conceptos dan como resultado la neuropsicofisiología energética de movimiento, que es una técnica terapéutica que sienta sus bases en dos prácticas ancestrales principales con las que he estado en contacto. La primera es la medicina tradicional china con una práctica de iniciación que tiene que ver con el movimiento del ki, y la otra y la más trascendente y más relevante que da como resultado la neuropsicofisiología, que es el chamanismo mexicano o el alto chamanismo mexicano, que desde el punto de vista más práctico, más rápido y más eficiente no es como tal el alto chamanismo, sino dentro del chamanismo hay como especies y grados de conciencia de hombres que han logrado desarrollar impactos de modificaciones en la realidad, y uno de ellos o unos de ellos son los graniceros. Los graniceros son aquellos hombres que han pasado de ser hombres medicina, que han pasado de ser magos a convertirse en chamanes, y un paso más allá, que es el tema de o el nombramiento de los graniceros o los hombres rayo. ¿Ok? Aquí en México, el granicero o el hombre rayo es aquella persona que se dedica a modificar los estados del tiempo, a poder detener una lluvia, a parar un fenómeno natural muy fuerte, en épocas de sequía, a hacer llover. Y yo estuve en contacto con dos, ¿ok? Eh, Durante toda mi vida he estado en contacto con diferentes técnicas terapéuticas que vienen de lo ancestral, por varias razones. Primero es que desde mi punto de vista personal, he estado en diferentes momentos críticos de mi vida, caóticos en mi vida, donde he tratado de resolverlos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psiquiátrico, y desde ese punto de vista los temas con los que yo he estado en las crisis de mi vida, que tienen que ver con crisis de salud específicamente, esta parte científica no ha podido lograr ayudarme a poder dar solución a este tipo de contextos. Y
Dentro de la parte del chamanismo, de lo tradicional, desde el punto de vista ancestral, desde la medicina alternativa, la medicina natural, desde las prácticas ancestrales, desde los rituales, este tipo de problemas han tenido una solución, una relevancia y un cambio importante, tanto en mi vida como en la vida de las personas que una vez que yo he estado en contacto con este tipo de medicinas o de prácticas, las he puesto en práctica con otras personas para poder lograr tener resultados eficientes. La neuropsicofisiología sienta sus bases, repito nuevamente, en el chamanismo mexicano, con cómo estos hombres de conocimiento o de altos grados de conciencia tienen la capacidad de poder modificar la realidad a través del campo cuántico, a través del campo cuántico unificado, lo que Jacobo Grinberg en algún momento le llamó la TIS, lo que en algún momento el chamán mexicano le dice el movimiento del gran espíritu, y ellos lo que hacen es que se conectan en un punto geográfico específico para tener la cualidad de empezar a tejer estas realidades para dar como resultado una modificación en la realidad. Hablando un poquito desde el contexto de la neuropsicofisiología, aquí es donde sentamos las bases principales de lo que es NEM, la neuropsicofisiología energética de movimiento, que repito, une aspectos de neurofisiología y psicofisiología en sus distintas ramas. Esta técnica tiende o tiene como premisa no solamente interactuar directamente con los campos energéticos de la persona que se encuentra bajo el estado neuropsicofisiológico dentro de la terapia, sino también tiene una tendencia a participar o a impactar directamente en el inconsciente de la persona. Eh, y dentro del inconsciente, pues obviamente no solamente vamos a trabajar en temas específicos, en temas de suposiciones, en temas de eh, incorporaciones psicosomáticas, no solamente vamos a trabajar también en temas meramente energéticos. La idea de la técnica es impactar, interactuar a nivel cognitivo, a nivel conducta, a nivel información desconocida en un consultante, porque de repente algunas personas que ya están desesperadas en no saber qué tipo de práctica utilizar dentro de su padecimiento, de su somatización, del desorden que tienen, de repente dentro de este tipo de contextos también hay malos diagnósticos. Esta técnica nos ayuda incluso también a enfrentarnos a temas que son totalmente desconocidos o mal diagnosticados desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico o médico. Uno de los principales factores o valores que ocurren dentro de la terapia es que el terapeuta o el neuropsicofisiólogo, que así es como yo denomino a todo aquel iniciado, a todo aquel practicante o a todo aquel terapeuta que está en contacto, que tiene en sus manos el funcionamiento del NEM, de la neuropsicofisiología, a esta persona se le denomina neuropsicofisiólogo, aquella persona que tiene la capacidad de poder interactuar energía, biología con un consultante para poder llegar a dar resultados en la interacción psique, en la interacción cuerpo-mental, en la interacción cuerpo-energético, en la interacción cuerpo-emocional, en la interacción psicosomática del consultante a nivel inconsciente, a nivel subconsciente, a nivel consciente, para poder dar como resultado un ordenamiento. ¿Qué es lo que ocurre dentro de una terapia de neuropsicofisiología? Lo que ocurre dentro o detrás de la terapia de neuropsicofisiología es algo bien simple. Lo que básicamente el terapeuta hace o el neuropsicofisiólogo hace es crear un enlace directo con el sistema nervioso central de la persona, del consultante o del cliente que quiere tratar de resolver un tema específico. ¿Cómo lo hacemos? Con estímulos energéticos. Los movimientos que hace el terapeuta y los transmite al consultante generan una interacción directa con el sistema nervioso central. Los movimientos que hace el terapeuta contienen frecuencias y contienen información. Esas frecuencias y esa información todos sabemos que a través del campo cuántico unificado viajan, interactúan directamente con el punto o con el cerebro o con una parte del sistema nervioso del consultante para dar como resultado una traducción de las frecuencias y de la información. Esta traducción de las frecuencias y de la información simplemente dan como resultado movimiento. Simplemente eso. Entonces, el movimiento
es una forma de poder acelerar un ordenamiento inconsciente en el consultante para poder empezar a generar desde situaciones muy básicas como la segregación de bioquímica, la segregación de sustancias, la activación circulatoria, la hiperventilación para acelerar un proceso de oxigenación, una desinflamación, hasta una liberación emocional inconsciente, un patrón inconsciente de conducta que está reiterado, una emoción causada por un shock, por un impacto, hasta escenarios un poquito más extensos, más que van un poquito más allá, desde situaciones inconscientes que tienen que ver con el comportamiento del árbol genealógico. Grandes teóricos como Bert Hellinger hablan o han hablado acerca del comportamiento cognitivo-conductual del árbol genealógico y cómo reside a través de un individuo con ciertas prácticas, ciertos procesos somáticos, o incluso ciertos comportamientos que de repente pueden llegar a generar ciertas situaciones que dan como resultado ese tipo de desórdenes. Entonces, en grados más altos, en grados más elevados, tenemos esa, ese impacto en el consultante o quien está en contacto con la terapia de neuropsicofisiología. En situaciones todavía más profundas nos podríamos ir a situaciones de vidas pasadas, en situaciones más profundas podemos atacar ciertas situaciones que están relacionadas con energías de baja densidad, miasmas, parásitos energéticos. De hecho, eh, aquel terapeuta que de repente ha estado en contacto con otro tipo de temas, también podríamos tratar temas que están relacionados con el astral, temas que están relacionados con incluso eh, abducciones, situaciones que están relacionadas con dimensiones, rituales y todo este tipo de contextos. Obviamente eso ya es en un caso muy específico. Obviamente este tipo de situaciones se pueden lograr en un restablecimiento total cuando una persona está en contacto con la terapia de neuropsicofisiología, pero en situaciones muy prácticas, básicas, en situaciones muy tangibles, se pueden abordar temas desde desinflamaciones, enfermedades crónico-degenerativas, aspectos de regeneración, acomodos inconscientes de, de alguna articulación, alguna desviación, por ejemplo, que tenga que ver con un traumatismo en una zona del cuerpo, en una zona ósea donde hay un desacomodo. El movimiento, cuando el consultante está en movimiento, el consultante se encuentra totalmente consciente, pero a nivel inconsciente creas como un reset, creas como ciertos códigos y ciertas frecuencias que inconscientemente a través del movimiento logras incluso acomodar una zona que se encuentra desacomodada. Específicamente me refiero a huesos, por ejemplo, temas osteopáticos que impactan directamente en este tipo de procesos energéticos del movimiento que se encuentran detrás del movimiento y sin necesidad de tocar, de manipular al consultante, puedes llegar a generar este tipo de situaciones. Eh, bueno, este es un tema, el tema de la neuropsicofisiología. Otro neologismo que puse a prueba, que he estado proponiendo, tiene que ver con el tema de psicocardiovascular. Esta reunión no es para hablar de temas psicocardiovasculares, pero sí es importante mencionar que son dos neologismos, nuevos conceptos que yo integré a estas tres metodologías de alto impacto que estoy aplicando, desarrollando. Una de ellas es neuropsicofisiología, otra de ellas es la técnica psicocardiovascular, que es una forma de poder leer el pulso del corazón para poder obtener datos e información. Y otra que también es muy importante, que tiene que ver con la primera, con la psicocardiovascular, es el método ABC de biomagnetismo. Siendo alumno del doctor Goiz, estando en contacto con él y con sus investigaciones, me di cuenta que había ciertas informaciones que todavía estaban como rezagadas detrás del par biomagnético y me di a la tarea de poder desarrollar una metodología que es hasta 7 veces más eficiente que el par biomagnético del doctor Goiz. Esto lo digo sin pretensión, solamente es como parte de un proceso que considero que es importante mencionar, porque la práctica que yo hago dentro del método ABC es básicamente la creación de pares, de puntos maestros, de triadas y de paneles magnéticos que dan como resultado y que son diseñados a través del pulso del corazón. La lectura del pulso del corazón está y se encuentra también dentro de la medicina tradicional china, pero también está y se encuentra dentro del chamanismo y del curanderismo mexicano. Entonces,
específicamente lo rescatable de todas estas prácticas ancestrales de conocimiento, de alta conciencia que se han encontrado a lo largo de la historia de la humanidad, es justamente esto, rescatar por un lado los procesos energéticos y por otro lado rescatar el tema del pulso del corazón. El pulso del corazón para poder crear estos conceptos del psicocardiovascular y por otro lado en temas más energéticos relacionado con lo que vamos a hablar sobre neuropsicofisiología energética de movimiento. Como la palabra lo dice, neuropsicofisiología es la interacción que ocurre en el consultante cuando el terapeuta está en contacto con él generando todos estos movimientos. Estos movimientos son movimientos no preestablecidos, no son coreografías, porque yo me he dado cuenta que todo lo que es preestablecido no siempre le queda de la misma forma a una persona. Yo me he dado cuenta que identificar el origen de un problema resulta más fácil para poder crear una corrección efectiva en la realidad del consultante. Podemos tratar en este mismo momento 5 casos de depresión o de ansiedad, pero no todos los 5 casos de depresión y ansiedad van a llegar a tener un mismo origen. Hablando específicamente de la ansiedad, imaginando que la ansiedad tiene que ver con un problema psicosomático, bueno, tendría que ver con una situación emocional. Desde un punto de vista diferente, vamos a suponer que detrás del árbol genealógico en la memoria ancestral, esta situación se gestó allá y se está manifestando 4 generaciones adelante en el consultante que tienes enfrente. Hablando también de ansiedad, vamos a suponer que a una persona con ansiedad tiene una deficiencia nutrimental porque tiene su cuerpo o su biología, tiene la incapacidad de poder sintetizar un aminoácido específico. Por otro lado, vamos a suponer que esa misma situación en otro consultante de ansiedad se trata de un trauma, un shock que vivió en algún momento de su vida por una situación fuerte o caótica que vivió, mientras en otro consultante esa misma ansiedad tiene que ver con una herida de la infancia. Solamente como para que entendamos bien todo este contexto. En los 5 casos, las mismas ansiedades no se pueden abordar de la misma forma. Debemos aprender, tener técnicas que nos ayuden a resolver el conflicto del consultante según su situación, según su origen, según su historia, según su edad, según su tipo de alimentación. Y la neuropsicofisiología lo que busca es eso, tratar de adaptar procesos energéticos, frecuencias, exclusivamente para tratar ese tema del consultante sin generar protocolos preestablecidos. Entonces, lo que vamos a aprender, lo que ustedes quieren aprender conmigo dentro de la neuropsicofisiología, tiene que ver con que ustedes entiendan el principio básico. Este curso es un curso que está diseñado en 16 horas, es un curso intensivo de 2 días. El grupo es muy limitado, los grupos de neuropsicofisiología son muy pequeños porque a mí me interesa que el alumno desarrolle la técnica en su totalidad cuando nosotros terminemos el curso al finalizar. Entonces, todos los alumnos que llegan a mi curso se van desarrollando la técnica en su totalidad porque más que un curso es un taller donde tenemos 80% de práctica, 20% de teoría y nos enfocamos, me enfoco en que todos los participantes logren desarrollar la técnica en su totalidad para que al finalizar el curso logren empezar a dar la terapia de neuropsicofisiología energética de movimiento. Los grupos son pequeños porque a mí me gusta estar en contacto con el alumno, me gusta resolver todas sus dudas. Eh, algunos de ustedes que han estado conmigo tanto en cursos como en las metodologías o incluso en terapias y bueno, se han dado el permiso, se han dado el tiempo de querer conocer más al respecto y es importante saber y entender que todo el mundo puede desarrollar la técnica. Es una técnica fácil, es una técnica sencilla. En mi práctica como instructor no me gusta y no llevo al alumno por módulos. Estamos muy acostumbrados a que de repente llega el maestro, nos lleva de un módulo al módulo 2, al módulo 3, al módulo 4, para que al final de cuentas exactamente todo en un mismo módulo puede ser entregado al alumno para que pueda desarrollar la técnica en su totalidad. Entonces, este curso es un curso donde el grupo es muy pequeño, donde los temas son rápidos, eficientes. Repito, más que un curso es un taller. Estoy enfocado en que cada uno de ustedes aprenda la metodología. Por ahí algunos que están también interesados ya les hemos mandado información de testimonios, de algunos videos donde la neuropsicofisiología está latente en el consultante. Algunos testimonios de alumnos han estado en contacto con la metodología para que vean
y escuchen de repente algunos resultados que son muy importantes en su trabajo como terapeutas. Y bueno, básicamente y a grandes rasgos, esta es una reunión para explicarles un poquito más sobre neuropsicofisiología energética de movimiento. Esta técnica es una técnica 100% presencial, no se puede hacer hasta este momento por métodos virtuales. No he buscado la forma de poder hacerla por métodos virtuales, por lo que hasta este momento todo este conocimiento se da de forma presencial. Para mí es importante estar de forma presencial por una razón principal. Yo como terapeuta, yo como instructor, debo tocar ciertas zonas del cuerpo físico para que el consultante entienda cómo funcionan todas esas frecuencias, entienda cómo es posible que en ellos se pueda activar el sistema nervioso y una vez que el consultante, el terapeuta, el iniciado, empiece a sentir qué es lo que ocurre en su cuerpo con estas frecuencias, él tenga la capacidad de poder transmitirlas a otra persona. Entonces, como yo como instructor debo tocar ciertas zonas del cuerpo, ahí es donde vienen las iniciaciones. Y en estas iniciaciones evidentemente no las podemos hacer por medios virtuales, a distancia o digitales. Sin embargo, dentro de la técnica sí existe la forma de poder hacer terapia a distancia, no como iniciado, pero sí como consultante. Como consultante puedes experimentar la terapia sin ningún problema, pero si quieres desarrollar la técnica hasta este momento es 100% presencial, ¿ok? Entonces, eh, básicamente eso es lo que tengo que decirles. Este es un momento para empezar a interactuar con dudas, preguntas. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, este es el momento para poder hacerlas. Estoy en plena disposición de resolver todas sus dudas y todas sus preguntas. De repente hay algunas personas que me preguntan si esto tiene que ver con algo de reconexión de Eric Pearl. No sé quién es Eric Pearl, no entiendo qué es la reconexión. De repente algunas personas me preguntan si esto también tiene que ver con la activación de la Kundalini. Solo tiene que ver, pero no tiene nada que ver en su profundidad terapéutica y con el resultado que podemos lograr con la neuropsicofisiología. Eh, el problema de la Kundalini, de la activación de la Kundalini, es que solamente interactúa en dos planos. En un plano emocional, mental y fisiológico, que tiene que ver con todo esto en una unión energética, pero nosotros como neuropsicofisiólogos, vamos a poder interactuar hasta en 5 planos del ser, desde el plano consciente, inconsciente, subconsciente, hasta un plano físico, emocional, espiritual y energético, por lo que nos da una capacidad de intervención todavía con más alcances, con un impacto más profundo dentro de la terapia de neuropsicofisiología. Entonces, se parece quizá a algunas otras técnicas, se parece, sí, no digo que no se parezca, eh, pero sí ha habido alumnos que han estado en contacto con la reconexión, alumnos que han estado en contacto con la activación de la Kundalini, con el movimiento del Ki. Yo soy iniciado dentro del movimiento del Ki y el movimiento del Ki tiene sus limitaciones como la Kundalini tiene sus limitaciones. Entonces, creo que la neuropsicofisiología, por sus bases de alto chamanismo, tienen un impacto todavía más profundo. Entonces, bueno, bienvenidas todas las preguntas. Repito, si es momento, si cada uno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden ustedes hacerla sin ningún problema, ¿ok? Sí. Yolka, por ahí te escuchamos, por favor, te vamos a dar acceso a tu micrófono por si tienes alguna duda o alguna pregunta. Bienvenida a tu pregunta. Sí, buenos días, Albert. Bueno, en realidad mi nombre es María Antonieta, esta es la computadora de mí, por eso aparece su nombre. Gracias. Ok. Este, mm, en esta terapia es importante o es necesario que el terapeuta o la técnica permite que el terapeuta identifique a qué nivel se encuentra el problema del paciente. Correcto, O sea, sí es posible, sí. Yo les enseño a que ellos traten de identificar si el problema del consultante, miren, debemos entender una cosa, un padecimiento, un problema somático, un desorden, un problema cognitivo, una manifestación en tu realidad, simplemente es el valor último de una situación primaria. ¿Sí? ujú, Por ejemplo, me duele la cabeza. El me duele la cabeza simplemente es una manifestación final de una situación primaria. La situación primaria puede estar en las emociones, puede ser en una deficiencia nutrimental,
se puede deber a un problema energético, se puede deber a un trauma de la infancia, ¿sí? Dentro de la técnica, yo les enseño a los alumnos a que según el tipo de movimiento, el cuadrante, la distancia y los movimientos que se empiezan a generar dentro de la terapia, den una respuesta. De hecho, dentro de la técnica, yo les ayudo a que tengan la capacidad y la cualidad como terapeutas de poder canalizar la información. Esto que en culturas ancestrales antiguas se habla como la apertura del tercer ojo, la lectura de las videncias, bueno, es posible dentro de la técnica porque dentro de la técnica ocurre algo bien interesante. Ocurre un principio vipassana que tiene que ver con la atención dentro de una meditación activa. Lo que nos otorga el movimiento es atención activa y cuando hay atención, tienes la capacidad de poder obtener datos e información porque estás interactuando directamente con el campo cuántico del consultante. Entonces, sí es posible ver dónde se encuentra el origen del problema y cuando el consultante entra en sus movimientos de éxtasis, en sus movimientos, el movimiento tiene la cualidad de darte diferentes valores. Uno de esos valores es ordenar. Otro de esos valores es segregar sustancias en el cerebro que van a dar como resultado algo. Dentro del proceso puedes acomodar un hueso, puedes desinflamar un órgano, un tejido, puedes acomodar o simplemente liberar una emoción para que tú como terapeuta ayudes al consultante a que tú le puedas decir dónde está su problema, ayudarlo a ser consciente de lo inconsciente y empezar a tener un resultado en las próximas 72 horas después de la terapia, ¿ok? Siempre se busca, bueno, siempre he buscado la cualidad que tengan las herramientas que yo uso de tener resultados en las próximas 72 horas y con neuropsicofisiología energética de movimiento se logran. ¿Ok? Entonces sí, sí les enseño todo esto. Gracias por tu intervención, gracias por tu pregunta. Por ahí, Alberto, Alejandro, adelante, les vamos a dar acceso a sus preguntas. Bienvenidas a sus preguntas. Alberto, bienvenido. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho fuerte y claro. Adelante. ¿Me escuchan? Ok, ok. Buenas noches, Albert. Mi nombre es Alberto de Colombia. Soy quiropráctico. Una de mis dudas era sobre la quindalina, ya, pero ya la contestaste. Entonces quisiera preguntar, ¿uno se puede aplicar, o sea, autoaplicar la terapia y también se presta para aplicarla en grupo o tiene que ser individual? No, dentro de la técnica, bueno, dentro de la formación como neuropsicofisiólogos les enseño a utilizar diferentes fases dentro de la terapia. Una de ellas es desarrollarla con un tercero, es decir, con un consultante, con un cliente. Otra de ellas es aprender a generar autotratamientos dentro de la técnica, es decir, que tú como neuropsicofisiólogo tienes la capacidad de poder crear y gestionar tus propias situaciones dentro de la técnica sin necesidad de otro terapeuta NEM. Dentro de la técnica también les enseño terapia a distancia, terapia remota, terapia grupal. Y como estamos hablando de términos energéticos, cuánticos, de frecuencias de información, vamos un paso más allá, donde en ese paso más allá podemos abordar la técnica hasta con 50, 60, 80 consultantes al mismo tiempo, trabajando ciertos temas bajo ciertos órdenes dentro de la terapia es posible. Y no solo eso, también tenemos la capacidad de que por el manejo de las frecuencias y de la información, tenemos la capacidad de poder limpiar espacios, armonizar espacios, hacer protecciones energéticas, entre otras, ¿no? Pero sí, sí, sí es posible todo esto, ¿ok? Gracias, Alberto, por tu intervención. Pasamos a la siguiente pregunta. Pedro, Alejandro, Jesús. Adelante, Alejandro. Bienvenido, te escuchamos. Hola, con Hola, Pedro. Pedro, te escuchamos. Pedro, adelante, te escucho. Buenas noches, Albert. La verdad tengo dos preguntas y se las voy a hacer de una vez, pues ya que me das la palabra. Por Primero, favor. como ¿cómo es? Psicofisiólogo, neuropsicofisiólogo. Psicofisiólogo, hay que tener algunas cualidades, algunas características, o hay que tener alguna información especial para poder hacer la terapia. Eso
como primera pregunta. Y la segunda, me gustaría que nos compartiera qué experiencia tiene con adictos a las drogas. Ok. Em, Cualidades específicas como venir de una cuna de chamanes, como tener dones y habilidades, aptitudes, hablar con Dios, escuchar y traer dones desde niño no son necesarias para poder desarrollar la técnica de neuropsicofisiología. Yo soy un simple mortal que llevo aproximadamente 8 o 10 años en la investigación de todo esto, principalmente por una depresión muy fuerte que estuvo a punto de llevarme al suicidio. Esto es lo que les decía yo en un momento donde la parte psiquiátrica, clínica, médica no me pudo ayudar, dentro del chamanismo, dentro del curanderismo, dentro del espiritismo mexicano. Todos estos procesos, todos esos factores pudieron generar una reorganización más eficiente. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a desarrollarme como terapeuta. Claro, no, obviamente el desarrollo que tenía como terapeuta hace 8 o 10 años no es el mismo que tengo actualmente. Aprender la prueba y error, enfocar y ser alumno de muchos maestros como el doctor Gois. También soy Master Reiki. También estuve en contacto quienes conocen el método Yuen. Soy instructor del método Yuen. Ese tipo de técnicas no las utilizo porque considero que tienen un nivel como muy bajo. De repente siento que son técnicas paliativas, como lo mismo que hace la medicina. Entonces, dediqué parte de mi vida a poder desarrollar técnicas terapéuticas que tuvieran un impacto relevante, eficiente. Y bueno, neuropsicofisiología energética de movimiento es una de ellas. No enseño técnicas que no corrijan problemas. Entonces, realmente mi enfoque, mi trabajo como terapéutica es crear técnicas terapéuticas. No me gusta decirles holísticas, no me gusta decirles cuánticas, no me gusta decirles energéticas, porque hay mucho de eso allá afuera. Yo les llamo técnicas terapéuticas de alto impacto, repito, donde tú puedas tener una resolución de un problema, no solo para tratarlo, sino para corregirlo. Y por otro lado, la otra pregunta es que si tienes los resultados que hemos tenido en adictos, es muy relevante, pero hay una restricción. Yo trabajé con adictos porque mi hermano es psicólogo. Mi hermano es psicólogo y trabajó en una clínica de rehabilitación. Eh, yo estaba estudiando chamanismo y todo este rollo mientras él se estaba formando como psicólogo. Por cierto, siempre platico la historia de mi hermano porque mi hermano dejó la psicología. Actualmente no se dedica a la psicología porque dice que perdió mucho su tiempo como psicólogo. Discúlpenme si aquí hay algún psicólogo, saben a lo que me refiero, que de repente las técnicas psicológicas convencionales o la psicología ya se quedó obsoleta con las nuevas formas, con las nuevas visiones, con las nuevas perspectivas, las nuevas tendencias psicosomáticas que están saliendo. Pues obviamente la estructura de hace 35, 40 años que se puso con las características de Sigmund Freud ya no son las más adecuadas para poder dar resultado a este tipo de situaciones. Entonces mi hermano por eso dejó la psicología y dijo, bueno, pues quizá hubiera yo estudiado lo que tú estudiaste y estuviera teniendo resultados más eficientes que si simplemente hubiera sido un psicólogo convencional. Entonces, trabajando en la clínica de rehabilitación, empezamos a aplicar técnicas, pero hay una restricción. Pedro, la única restricción es que el adicto debe querer. El adicto debe tener la convicción de querer dejar la droga, de querer dejar el alcohol, de querer dejar el tabaco, de querer dejar el sexo, de querer dejar el juego. Porque si ellos no quieren y no hacen consciente que realmente están en un problema, aunque baje Jesucristo y les quiera hacer el milagro, ellos van a estar negados a poder observar cuáles son los cambios que deben hacer y las conciencias que deben hacer en su vida para poder modificar su realidad. Esa es la única restricción. Pero los resultados son muy buenos, son increíbles, ¿no? La base que hay detrás de la neuropsicofisiología tiene mucho que ver, sí, con el chamanismo en la práctica, con el espiritismo en la práctica, con el alto chamanismo en la práctica, con el curanderismo, la medicina tradicional mexicana en la práctica, pero en su base científica yo baso todo con las investigaciones de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg se da cuenta y estudia a los chamanes mexicanos, los conecta a sus aparatos, ve cómo funciona el proceso. Entonces, él se da cuenta que hay algo bien interesante. Cuando el chamán o el lama que entraba en una especie de meditación o que entraba en una especie de estado expandido de conciencia para llevar a cabo una curación,
Jacobo Greenberg les preguntaba, bueno, oye, ¿qué es lo que tú haces para poder generar un impacto en la realidad de la otra persona? Y lo único que la persona, el chamán o el lama que se encontraba en meditación bajo este tipo de prácticas místicas, le decía, lo único que yo hago es que me conecto a algo superior y permito que eso superior actúe a través de mí. Entonces, dentro de la práctica de la neuropsicofisiología, básicamente es eso, enseñarle al terapeuta, al neuropsicofisiólogo, aprender a estar en contacto con estas frecuencias de la divinidad, del universo, de la fuente, de la latiz, como tú le quieras llamar, según tu nivel de conciencia, según tu sistema de creencias, para poder dar como resultado un efecto energético en el consultante y dar como resultado el movimiento. Bajo esta premisa, yo trabajo con los adictos diciéndoles que ellos van a entrar en contacto con la divinidad y que cuando estén ahí, ellos entreguen de forma voluntaria su adicción y hemos tenido grandes resultados. Dentro de estos resultados documentados, bueno, pues hemos tenido casos interesantes desde la primera y la segunda sesión el adicto rechaza totalmente la adicción y entonces viene el proceso de rehabilitación. El proceso de rehabilitación ahora es atacar el síndrome de abstinencia. Todos sabemos que cualquier adicto entra en el síndrome de abstinencia, pero ¿qué crees, Pedro? Dentro de la técnica de neuropsicofisiología también funge como una técnica de rehabilitación para que el síndrome de abstinencia también se impacte con esta técnica. ¿Ok? Gracias, Pedro, por tu pregunta. Vamos con Alejandro o Jesús. Alejandro, Buenas, bienvenido. buenas noches. Mucho gusto, Alberto. Te saludo desde Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? A mí me llegó cierta información tuya, la que me compartiste en algún momento. Sí. Necesito saber qué requisitos primarios, ¿no? se necesitan para acudir y aprender tu técnica. ¿Tienes alguna terapia que se le parezca? Has mencionado varias como biomagnetismo médico o el método Yuen. No he visto alguna parecida, pero algo que menciones, me gustaría saberlo. ¿En qué enfermedades tienen más éxito? ¿Tienen ustedes un sinnúmero de enfermedades o se pueden tratar y abordar todas, ¿no? ¿O tienen o hay alguna limitación? Permíteme saberlo, ¿no? Además, tengo entendido que vas a venir a Perú más o menos en el mes de agosto. Esto ya está confirmado. Si fuese así, permíteme saber si gustas por interno los horarios del curso y el costo. Muchas gracias. Ok. Alejandro, antes de que te cortemos la comunicación, quiero entender bien tu pregunta primera, porque no la estoy entendiendo. Me dices que si hay alguna técnica que se le parece. No entiendo esa pregunta, por favor, sé más específico para que te Si la hay, pueda si hay contestar de una alguna, forma más. si hay alguna terapia que exista aparte, o sea, no sé yo de alguna, o si tú sabes de alguna que se parezca a la que tú ya estás enseñando. Ah, perfecto, perfecto, sí entiendo. Muy bien, sí. Gracias. Mira, muchos alumnos que han estudiado una técnica que se llama, eh, una de ellas es la activación de la Kundalini, ¿sí? Se parece, pero no es tan profunda como neuropsicofisiología. Otra de ellas que tiene que ver con prácticas avanzadas de medicina tradicional china, con una práctica que se llama el movimiento del Qi. El movimiento del Qi tiene que ver con movimientos de Tai Chi y de Kung Fu, donde una persona tiene la capacidad de poder crear una energía, tanto de yin o de yang, para que pueda ser transmitida al consultante y cuando la transmites, generas un movimiento. Esta es otra técnica que yo practiqué, pero igualmente tiene sus limitaciones. Otra técnica, algo de sanación reconectiva de Eric Pearl. Honestamente, yo solamente he escuchado de esta técnica, pero hay alumnos que sí han estado practicando esta técnica, que han estado en contacto con este maestro, pero sí me dicen que hay una gran diferencia entre esa sanación reconectiva con lo que yo estoy haciendo dentro de la neuropsicofisiología. Ellos dicen que esa técnica sí tiene ciertas limitaciones. El movimiento energético no es tan fuerte como nosotros lo logramos dentro de la neuropsicofisiología. Y hay otra técnica
que esa técnica es muy famosa y que creo que es lo que le ha dado relevancia a todas las antes mencionadas, que es una técnica que está abierta al público en un documental de Netflix que se llama The Goop Lab. En este momento les vamos a escribir el documental para que ustedes vayan a Netflix, lo busquen, y dentro de este documental que se llama The Goop Lab, en el cuarto o quinto episodio, hay una técnica que se llama energía curativa. Esta energía curativa está enseñada principalmente por un maestro que estudió Tíbet, que estuvo en la cuna de la medicina tradicional china, y la persona que sale en el documental de Netflix hace mención de este maestro que es muy famoso dentro de esta técnica de energía curativa. Esta técnica es de las más conocidas en el mundo y que tienen una relevancia importante. Yo no he estudiado esa técnica. Y la nueva terapia también. La nueva terapia de una persona que es suiza o escocesa, algo así, también se parece mucho a lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, también esta técnica de la nueva terapia, bueno, el documental de Netflix, Energía Curativa, le dio mucha relevancia a la nueva terapia. Entonces, le dio como mucha publicidad porque se hizo muy famosa la nueva terapia. Entonces, hay alumnos de otros países de aquí mismo, de México, que han tomado la nueva terapia y ellos dicen que se quedan con NEM. No sé cuál es la diferencia, no he estudiado eso, no es pretensión. Ustedes pueden ir a los comentarios de las páginas de Facebook, algunos testimonios que tenemos con los alumnos y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo me quedo con neuropsicofisiología porque sentimos que por la persona, creo que porque es de la nueva terapia, es de otro país, no le entendemos, no nos da principios básicos, no nos dice cuáles son sus bases fundamentadas, tenemos como ciertas limitaciones para sentir, para provocar en el consultante ciertos efectos que contigo sí estamos logrando, ¿no? Entonces, sí hay otras técnicas que se parecen, eh, pero sí creo que nosotros estamos tratando de ir como desde una perspectiva más ancestral, desde una perspectiva que sigue viva, desde una perspectiva donde personas que me enseñaron a mí todo este contexto, chamanes, curanderos, espiritistas dentro de la medicina tradicional mexicana, pues siguen vivos, perdón, siguen latentes, siguen ejerciendo sus prácticas y sigo teniendo contacto con ellos, ¿no? Entonces, esta sería la pregunta, que si hay técnicas que se parecen, hay muchas técnicas que se parecen, pero creo que estamos logrando cosas interesantes dentro de la neuropsicofisiología, ¿ok? Eh, y bueno, pues aquí nos dice una alumna que ya hizo la nueva terapia, pero bueno, no sé si has hecho NEM, si hay alguna diferencia, igual no la puedes compartir. Si no, pues simplemente nos hablará de la nueva terapia, pero bueno, lo interesante es aquí hablar un poquito más de la diferencia que hay entre la neuropsicofisiología y cómo nosotros abordamos este tipo de técnicas. Por otro lado, la otra pregunta, si hay restricciones dentro de la terapia, dentro de la neuropsicofisiología, yo, Alberto, estoy enfocado en resolver temas específicamente donde la medicina, donde la parte, donde la parte médica, donde la parte psicoterapéutica o donde la parte científica no logran ningún resultado, es lo que yo abordo. Situaciones relacionales, hay situaciones de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades congénitas, enfermedades transgeneracionales, situaciones psicosomáticas que tienen que ver con aspectos energéticos, situaciones que están relacionadas con conducta, situaciones que están relacionadas con aspectos dimensionales, no sé si se está en contacto con situaciones espirituales, pero en prácticas religiosas como los exorcismos hemos visto ese tipo de situaciones. Bueno, pues ese tipo de casos y ese tipo de aspectos son los que yo de repente entro como a ver la forma de poder solucionarlos con diferentes técnicas. En mi consulta no solamente utilizo una técnica, utilizo varias técnicas, ¿no? Entonces, la neuropsicofisiología es una de ellas. Y realmente dentro de la técnica, por ser una técnica energética, no tiene límites. Hay terapeutas que utilizan, psicoterapeutas clínicos que utilizan la técnica para adicciones dentro de centros de rehabilitación,
en clínicas específicas para tratar enfermedades específicas, terapeutas infantiles, terapeutas de parejas, quiroprácticos, em, fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos clínicos, médicos, y realmente todos desde su perspectiva, desde el trabajo que cada uno de ellos ejerce, está haciendo su trabajo en lo que cada uno de ellos les corresponde, y ha ocurrido un fenómeno extraño dentro de la neuropsicofisiología. Ese fenómeno extraño es bueno, es un impacto en el inconsciente del terapeuta, porque dentro de la técnica nos estamos dando cuenta que a cada uno nos entrega la propia energía, la especialidad en un caso específico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tú eres quiropráctico, Alejandro, y que tú en tu vida has volteado a ver temas relacionados con depresión y con ansiedad porque tú crees que dentro de tu trabajo no tienes el conocimiento o el impacto para poder llevar a cabo este tipo de situaciones. Hay alumnos que son quiroprácticos, osteópatas, que se han dado el permiso de abordar temas desconocidos para ellos dentro y fuera, perdón, fuera de sus alcances, y se han dado cuenta que han tenido impactos muy relevantes. Entonces, yo siempre invito a los alumnos que quieren aprender la técnica que se enfrenten a cualquier tema, que no tengan miedo de enfrentarse a una enfermedad crónico-degenerativa, a una enfermedad somática, a una enfermedad energética, a una situación de reiterativa genética del árbol genealógico, a un problema congénito, que la técnica tiene resultados. Entonces, y con base a los resultados hay que empezar a medir qué tan eficiente se vuelve con las repeticiones de la técnica. Entonces, no hay como tal limitaciones, la limitación se la pone el terapeuta, pero realmente cuando tú tienes esta herramienta en tus manos, la idea es que tú empieces a practicar, practicar, practicar y logres identificar dónde tú te vuelves especialista en este tipo de casos. Yo personalmente soy especialista en temas de posoperación, problemas donde una operación quedó mal, una prótesis quedó mal, o hay ciertos procesos de movilidad para recuperar movilidad en una persona que fue operada. Entro con neuropsicofisiología y yo he tenido resultados rápidos y eficientes donde se puede tener una corrección hasta en la segunda terapia. Eh, y por otro lado, no quiero decir experto, pero sí soy especialista en temas energéticos. ¿Qué quiere decir temas energéticos? Aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México está latente por el inconsciente colectivo, por las prácticas religiosas y por el pensamiento mágico, temas que tienen que ver con brujerías, hechicerías y todo este contexto. Y yo personalmente, la técnica me ha vuelto especialista en este tema porque yo me he dado cuenta que en la primera sesión creas una liberación eficiente de este tipo de situaciones. Y yéndonos a la comparativa, Alejandro, todos hemos visto prácticas religiosas dentro de los cristianos evangélicos, donde de repente hay algunas personas que con oración tocan a la persona en ciertas partes del cuerpo y las personas caen desvanecidas entrando como en una especie de catarsis, ¿no? Evidentemente hay cosas que son actuadas, ¿no? Como para tener publicidad dentro de este tipo de contextos, pero hay otras cosas que son reales, porque yo he estado en contacto con este tipo de pastores que evidentemente se les siente una energía fuerte, se les siente una conexión, son personas coherentes, son personas que practican la espiritualidad y obviamente sabemos que esta es la base para poder lograr este tipo de situaciones. Y básicamente lo que nosotros estamos logrando con NEM es esto, básicamente lo que el pastor hace con la oración para poder llegar a generar una curación en el consultante, ¿no? Entonces, dentro de la técnica, sí hay que experimentar a ver dónde eres especialista para que por esa línea vayas y entiendas en qué área, en qué tipo de casos tú eres especialista con esta herramienta energética para que tú empieces a abordar este tipo de técnicas de casos con esta herramienta, ¿no? Pero realmente hay un abanico de posibilidades inmenso donde tú puedes abordar cualquier situación con la técnica con buenos resultados, ¿no? Gracias por la pregunta. La verdad es que nos das margen para seguir hablando de la técnica y muchas gracias por la intervención, Alejandro. Te pasamos toda la información ahí en el grupo o ahí donde, por privado, para que estés enterado sobre más, sobre fechas y todo este tema. Gracias. Muy bien, terminamos con las dos últimas preguntas de Jesús y de Felipe. Les vamos a dar acceso al micrófono y
Bienvenidos también. James, también le vamos a dar ahí chance. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Jesús, te escuchamos, adelante. Yo soy médico colombiano y como tú, yo fui alumno también del doctor Gois, que en paz descanse. Aprendí mucho de él. Pues pude utilizar su técnica también muy buena, pero tengo entendido que la tuya es mucho mejor. Voy a estar en el curso contigo el 20-21 de julio aquí en Bogotá, Colombia. Y quería preguntarte dos cosas, pues ya respondiste una con respecto a otras técnicas, porque pues yo he leído y al respecto de la LNT, la nueva terapia, y ya has diferenciado un poco con respecto a esta terapia y otras. Pero quisiera preguntarte sobre tu experiencia con respecto a lo que tú practicas, a lo que has hecho con las diferentes personas, pacientes, en diferentes enfermedades, porque nosotros aquí en realidad estamos perdidos con la mayoría de enfermedades. Yo tengo muchos pacientes con cáncer y en realidad he visto muy poca afinidad con respecto a la quimio, a la radio, efectividad con respecto a esto y siempre brindándoles algo como desintoxicación, algo que les ayude para evitar tantos efectos secundarios de esto. No sé qué experiencia tengas con respecto a este tipo de pacientes y pacientes con SIDA. ¿Qué Ok. experiencia tengas? ¿Ok? Sí, gracias Jesús. En consultantes con cáncer, bueno, dentro de la técnica de neuropsicofisiología, manejamos 4 técnicas, es decir, como 4 formas de llevar a cabo la técnica. Una de ellas es una técnica que se llama, que nosotros le pusimos técnica de tránsito, que yo le puse técnica de tránsito, donde una de las principales cualidades dentro de la técnica de tránsito es la estimulación de la producción de células madre y activación de los procesos mitocondriales en un consultante, en el cuerpo humano. Entonces, tiene que ver con una activación en la médula espinal para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Esta técnica la he utilizado en consultantes con metástasis, específicamente en consultantes con metástasis, con resultados donde la metástasis se detiene y empieza un proceso de rehabilitación, ahora sí, con la neuropsicofisiología y con quimioterapias, para poder empezar a generar un proceso de revertimiento del proceso secundario que da como resultado la quimioterapia. Por otro lado, casos de SIDA, honestamente, han sido pocos los resultados. He tenido aproximadamente entre 17, 20 consultantes, donde solamente de los 17, 20 aproximadamente, solamente 5 se han curado de forma eficiente. Pero hemos estado estudiando sus casos y nos hemos dado cuenta de muchos factores. Uno de ellos es el tipo de alimentación, otro de ellos es su estructura genética y su historia familiar, y otra de ellas es la zona geográfica. Si una persona con SIDA se quiere cambiar, se quiere curar realmente, tiene que hacer cambio en estos 3 procesos. Los 3 procesos son totalmente modificables. Uno, el punto geográfico, te cambias de ciudad y listo, ya tienes el primero. El segundo hábito es el cambio de alimentación. Cambias el tipo de alimentación que tienes y listo. El más problemático es el tema de la historia familiar, porque en la historia familiar se activa el código genético que da como resultado paso a que la enfermedad no tenga solución, y ahí es donde nos enfrentamos a uno de los principales factores por los cuales el consultante tiene las incapacidades de poder solucionar ese tipo de resolución al problema de SIDA. Entonces, no es un trabajo fácil el tema de SIDA, porque sí hay que investigar un poquito más y hay que echar mano de otras herramientas. Sin embargo, dentro de la técnica con cáncer sí hay buenos resultados. Ahí tengo testimonios, de hecho. ¿Ok? Gracias. James, Felipe, te escuchamos por ahí. Con sus 2 preguntas cerramos la conversación. Gracias. James, te escucho, bienvenido. Buenas noches. Hay muchas preguntas, pero sí tengo 3 inicialmente para hacer. ¿Se puede trabajar esta terapia con autismo y síndrome de Down? ¿En qué cuerpos se trabaja esas frecuencias energéticas? ¿Y cuál es el... No, más esas 2, ya se me olvidó la otra. Esas 2 Ok, inicialmente, lo otro ya sería en el seminario. ok, sí. Sí hay casos
donde como tal, el autismo en México, y desde mi práctica personal, no se considera una enfermedad, sino una condición. Entonces, por no considerarse una enfermedad, desde la perspectiva médica no hay cura. Pero desde mi trabajo como terapeuta, yo digo, bueno, no hay cura, pero podemos mejorar la calidad de vida del autista. Entonces, mi trabajo está enfocado precisamente en enseñar con otras técnicas dentro de la misma neuropsicofisiología ciertas situaciones y ciertas estrategias para poder tener un impacto en mejorar la calidad de vida del autista. Y hemos tenido resultados muy buenos. Estoy escribiendo mi tercer libro y en el tercer libro tengo 3 testimonios específicamente de autismo, donde cómo el impacto en el autista tiene una relevancia primero en las 72 horas, luego en la primera semana, y el avance más considerable ocurre en los primeros 21 días. Cuando el autista ya pasó esta franja de tiempo de 21 días, viene un problema, una técnica, ¿cómo te diré? Un impacto en la cuarentena de la condición del cambio, de la crisis que da como resultado el autismo, porque hay autistas con diferentes efectos secundarios, con diferentes formas de interpretar la realidad. Hay algunos que entran en crisis, hay otros que tienen incapacidad de poderse comunicar con el exterior, hay personas que son genios que están atrapados en su cuerpo, hay otras personas que tienen problemas de habla. Sin embargo, hay todo un espectro de autismo. La idea es saber qué tipo de autismo es y en segunda, cuál es el efecto que se quiere resolver en el autista. Si es un problema de habla, bueno, pues entonces, si es autista, entendiendo que el autismo es una condición y quizá no se pueda resolver, pero sí podemos impactar específicamente para que la persona empiece a recuperar y empiece a ver la forma de que podamos empezar a generar ayuda para que se pueda comunicar. Entonces, nos enfocamos específicamente en el síntoma que queremos abordar para que a través del síntoma empiece a haber cambios en la realidad del consultante y en la persona que los rodean. Entonces, sí ha habido cambios consistentes. La estrategia que utilizamos dentro de la neuropsicofisiología no es trabajar directamente con el autista, sino trabajar si el autista tiene la incapacidad de poder seguir órdenes, de seguir instrucciones, trabajamos directamente con los papás y cuando específicamente trabajamos aquí con el autista, trabajamos en 4 cuerpos, ¿sí? Trabajamos primero en el cuerpo inconsciente, en el cuerpo somático emocional, en la historia familiar, en el transgeneracional, porque hay una situación muy importante ahí, y en la parte hemisférica cerebral, que eso ya tiene que ver más con situaciones físicas, fisiológicas. Cuando trabajamos en niños con síndrome de Down, hemos tenido algunos casos aislados donde aquí sí trabajamos no solamente en 4 cuerpos, aquí trabajamos en 7 cuerpos. En estos 7 cuerpos hemos visto en un 10% de personas con síndrome de Down que incluso las facciones de los niños Down empiezan a cambiar, porque desde ahí tú te estás dando cuenta que estás modificando realmente el código cromosómico que se reiteró y que se estableció, pero sí es posible poder obtener más información y generar un cambio en su fisiología, en las características del Down. Entonces, sí ha habido cambios importantes, relevantes. La técnica es una técnica que está en pañales, honestamente, James. Llevamos un año y medio, llevo 4 años desarrollándola, pero apenas llevo año y medio enseñándola. Entonces, este 10% para mí es un gran avance porque quiere decir que nos falta un poquito más para poder generar un restablecimiento y un impacto y empezar a ver cómo subir ese 10% a un 50, a un 80, hasta un 100%. Si estás interesado como indagar un poquito más en este tipo de información, te voy a sugerir que sigas a un doctor aquí mexicano que se llama el doctor Oscar Antonio Valle Villaseñor, que él estuvo en contacto con las investigaciones directas del doctor Gois y él tiene una terapia que se llama terapia de 7 cuerpos o de 7 campos, algo así. Y él creó una técnica terapéutica que se llama técnica terapéutica biomagnética tetrapolar, donde él estudia específicamente y trabaja específicamente con niños con parálisis cerebral y con Down, con niños Down, y él es el investigador más relevante que ha tenido impactos relevantes de cambiar la fisionomía de los Down y hacer que los niños se recuperen de problemas neuronales más fuertes. Entonces,
Si quieres sumergirte un poquito más en este contexto, te sugiero que sigas a este doctor. Y bueno, gracias. Felipe, por ahí, escríbenos su pregunta, James, porque creo que por la configuración que tenemos, y ahorita te la respondo, por favor, en el chat, porque por la configuración creo que no te puedo volver a abrir el micrófono, pero escríbela y te la respondo. Felipe, adelante, te Albert, escuchamos. mucho gusto. Mi nombre es André Felipe Castro. Yo tengo una pregunta el día de hoy. Era la siguiente. ¿Qué impacto tiene la terapia NEM en personas con discapacidad de movimiento por accidentes en las columnas y en las cervicales? En la columna vertebral y en las cervicales, principalmente. Gracias. Ok, perfecto. Importante, la técnica NEM dentro de este contexto no es una técnica invasiva, no tocas, no manipulas, y dentro de la técnica hay un mecanismo de defensa implícito en la energía de la técnica. No hay forma de que puedas hacer daño. Sin embargo, cuando tú estás en una técnica muy específica, la técnica se vuelve una técnica de rehabilitación en este tipo de contextos. Normalmente yo he estado en contacto con personas, tengo una lista de testimonios de personas con hernias de disco que se han salvado de las operaciones. El caso más fuerte que he tenido, 5 hernias de disco con una operación programada 3 semanas antes de la técnica NEM, de la técnica de neuropsicofisiología. Esta consultante ya llevaba más de 7 años con las hernias y la única opción que le daba a la parte médica era operación. Empiezo a hacer la técnica y desde la primera terapia pudimos tener resultados eficientes. En las próximas 24 horas, esta mujer podía dormir boca arriba porque no podía dormir. No podía estar sentada más de 2 horas porque tenía que estar cambiando de postura constantemente para poder descansar. Entonces, este es un tema bien interesante. Dentro de escoliosis, por ejemplo, también. Dentro de caídas y traumatismos también. Accidentes automovilísticos también, donde sí hemos tenido ciertas dificultades, pero no es dificultad porque no haya habido resultado, sino porque el número de sesiones se extiende. Son con personas cuadraplégicas, ¿sí? Personas que dejan de sentir brazos, manos, tienen dificultades para poder moverse porque quedan totalmente inhabilitadas, discapacitadas en silla de ruedas. Hemos logrado en la entre la tercera y la quinta sesión que el consultante empiece a sentir brazos, manos y empiece a generar un movimiento eficiente en la recuperación de las extremidades. No hemos en este tipo de casos logrado hacer que las personas caminen y salgan de la silla de ruedas, pero por lo menos sí hemos tenido este tipo de casos entre la tercera y la quinta terapia, más o menos. Entonces, en este tipo de temas, la técnica sí tiene grandes impactos relevantes, ¿no? Obviamente hay una serie de indicaciones, una serie de factores que son importantes dentro de la terapia para que este tipo de resultados se puedan dar, ¿no? Una de ellas es los cambios de postura, es decir, si necesitas asistencia para que este tipo de personas puedas cambiarlos de postura, entonces necesitarás a un asistente, necesitarás al familiar, necesitarás estar en contacto con el consultante, necesitarás gestionar terapias a distancia también para ayudar a que el proceso sea más eficiente, pero sí ha habido resultados interesantes ahí, ¿ok? Muy bien, señores, pues con esta última pregunta terminamos esta reunión. Honestamente estoy muy agradecido con todos ustedes por el interés que tienen sobre la técnica, sobre la terapia. Y bueno, si eres de El Salvador, si eres de México, si eres de Perú, de Bogotá, de Colombia, bueno, pues por allá nos estaremos viendo. Les estamos mandando ahí un chat en el grupo por si quieren unirse al grupo, ahí se unen al grupo. A través del grupo podría yo resolver más dudas, más preguntas, les podré pasar testimonios, les podré pasar algunas experiencias que han tenido algunos consultantes y les estaré compartiendo más información. Les agradezco la información, les agradezco su tiempo. Y alguien aquí dice, Alejandro, que si usan imanes, no usamos imanes. No, no es biomagnetismo. Entendamos una cosa, yo enseño 3 técnicas: neuropsicofisiología, biomagnetismo y el principio psicocardiovascular. Neuropsicofisiología está aislado totalmente de las otras 3 técnicas. En NEM, neuropsicofisiología energética de movimiento, solamente enseño el manejo de la energía para provocar movimiento, porque detrás del movimiento hay curación, regeneración,
organización, segregación de sustancias, acomodos, etcétera, producción de células madre, todo lo que acabo de explicar. No utilizamos imanes, ¿ok? Muy bien, señores, pues muchas gracias. Les agradezco su tiempo y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y un saludo especial a Vicente, que gracias a Vicente es que se hizo esta reunión. Nos vemos la próxima. Saludos a todos. Muchas gracias.